En toda la historia de la galaxia, pocas armas han sido tan conocidas como el sable de luz. Su brillo representa tanto la esperanza de los Jedi como el poder destructivo de los Sith. Pero lo que muchos ignoran es que su origen se remonta a miles de años antes de la República, cuando los primeros seres sensibles a la fuerza intentaban dominarla de formas que hoy serían impensables. El sable de luz no nació de la sabiduría, sino de la curiosidad y del miedo. Antes de que existiera la Orden Jedi, hubo quienes buscaron transformar la energía de la fuerza en algo físico, en un arma capaz de igualar su poder interior. Así comenzaron los primeros intentos que con el tiempo se convertirían en los modelos más antiguos de los sables modernos. El primer tipo conocido fue el protosable, un diseño rudimentario, casi experimental. Era más una prueba de concepto que un arma eficiente. Su hoja necesitaba estar conectada a un generador externo por medio de un cable. El usuario debía cargar una mochila que suministraba energía al mango, lo que lo hacía torpe y limitado en combate. Pero sin aquel invento, los sables modernos jamás habrían existido. Los antiguos Jedi consideraban el protosable una herramienta sagrada, el primer paso hacia la armonía entre tecnología y fuerza. Con el tiempo, las limitaciones del protosable dieron lugar al sable de luz estándar, el que todos reconocen. Era elegante, portátil y completamente autosuficiente. El cristal Kyber, instalado en su interior, canalizaba la energía del portador y la convertía en una hoja estable. Cada sable tenía su propio sonido, su propio brillo y, a menudo, su propio carácter. El color variaba según la conexión del Jedi con la fuerza: azul para los guardianes, verde para los sabios y, más raramente, violeta o dorado para los que caminaban por senderos distintos. A partir de ahí, los Jedi comenzaron a experimentar con distintas formas. Uno de los primeros en destacar fue el sable doble, famoso siglos después gracias a Darth Maul. Este diseño unía dos sables por el mango, creando un arma de dos hojas que exigía precisión y dominio absoluto. En manos de un experto, podía barrer oponentes en segundos, pero también era peligroso. Un error en la coordinación podía ser fatal. El sable doble no era solo un arma, era una danza entre agresividad y control. Luego surgió el sable curvo, diseñado para duelos uno a uno. Su empuñadura arqueada ofrecía un ángulo diferente en los ataques y mayor precisión al golpear. El Conde Dooku, antes Jedi y después Sith, fue su mayor exponente. Este sable reflejaba elegancia y disciplina. Quien lo blandía prefería la precisión sobre la fuerza bruta, la técnica sobre el caos. Pero no todos los Jedi luchaban de la misma manera. Algunos necesitaban armas adaptadas a su cuerpo o estilo. De ahí nacieron los sables cortos, usados principalmente por aprendices o por especies de menor tamaño. También servían como armas secundarias para los que combatían con dos hojas. Su hoja era más estable y fácil de controlar, perfecta para la defensa o los bloqueos rápidos. Aunque más simples, muchos consideraban que dominar un sable corto requería tanta habilidad como uno completo. En el extremo opuesto estaban los sables de guardia transversal, conocidos por su diseño singular. Además de la hoja principal, tenían dos pequeñas salidas de energía cerca del emisor, que formaban una especie de cruz. Su función no era decorativa, servían para desviar ataques laterales y proteger la empuñadura. El ejemplo más famoso fue el de Kylo Ren, cuyo sable rugía con energía inestable, como si el propio cristal Kyber estuviera en conflicto con su dueño. Aquel zumbido irregular reflejaba una verdad sencilla: el sable siempre revela el estado interior de su portador. Entre los diseños más particulares se encontraba también el sable látigo, una variante flexible del tradicional. En lugar de una hoja sólida, proyectaba una corriente oscilante de energía, capaz de alargarse y moverse como un látigo real. Era difícil de manejar,
pero devastador en combate. Las Hermanas de la Noche y algunas Jedi no ortodoxas lo emplearon para mantener a distancia a sus enemigos. Su manejo requería ritmo y concentración, más parecido a una danza que a una lucha. Otro modelo fascinante era el sable pica, una mezcla entre lanza y sable. Su mango largo permitía atacar a distancia, ideal para los guardianes Jedi que protegían templos o pasillos estrechos. La hoja, en cambio, solía ser más corta y estable, pensada para mantener una defensa prolongada. No era un arma de ofensiva, sino de resistencia. Simbolizaba el compromiso de los Jedi con su papel de protectores. Con el avance de la tecnología, algunos optaron por personalizar aún más sus armas. Así aparecieron los sables modulares, capaces de intercambiar piezas o ajustar el tamaño de la hoja. Eran el reflejo de una era donde cada Jedi construía su arma no solo como herramienta de guerra, sino como una extensión de su identidad. Algunos cambiaban de color según el cristal empleado, otros permitían unir dos empuñaduras en una sola. Era la época de la experimentación, donde cada sable era tan único como su dueño. Finalmente, en este primer tramo de la historia, no puede olvidarse el Darksaber, un arma legendaria creada por Tarre Vizsla, el primer Jedi mandaloriano. Su hoja no era redonda ni brillante como las demás, sino plana y oscura, casi como una sombra sólida rodeada de un halo blanco. Darksaber representaba algo más que poder. Simbolizaba la unión entre dos mundos que siempre estuvieron en conflicto, el de los Jedi y el de los guerreros mandalorianos. Durante siglos, su posesión marcó liderazgo y respeto entre los clanes. Muchos lucharon y murieron por tenerlo, porque el Darksaber no solo se portaba, se ganaba. El sable de luz había evolucionado del prototipo tosco a la obra maestra artesanal. Cada generación dejaba su huella y cada diseño contaba una historia distinta. Pero lo más curioso era que, sin importar la forma o el color, todos compartían un mismo propósito: ser una guía, una extensión de la fuerza en manos de quien buscaba equilibrio. Y así, mientras la galaxia seguía cambiando, nuevos tipos de sables comenzarían a surgir, cada vez más singulares, cada vez más personales. Con los siglos, el sable de luz se convirtió en más que un arma. Era un reflejo de la personalidad, una huella espiritual. Y aunque los Jedi mantenían tradiciones sobre cómo debía construirse, no todos siguieron las mismas normas. Algunos adaptaron el sable a su entorno, a su misión o a su filosofía. Otros, sencillamente, lo moldearon según sus caprichos o miedos. Uno de los primeros diseños en salirse de lo común fue el sable de guardia del templo Jedi. Sus portadores no eran guerreros en busca de gloria, sino custodios del conocimiento. Estos sables solían tener hojas de un tono más tenue y empuñaduras largas, parecidas a lanzas. Los guardianes los usaban para proteger los archivos y las cámaras sagradas, lugares donde el combate era lo último que deseaban. Sus sables eran más un símbolo de compromiso que de poder. Con la caída de la República y el nacimiento del Imperio, aparecieron los sables giratorios de los inquisidores. Estas armas intimidantes tenían dos hojas conectadas por un aro circular que podía girar como una hélice. El efecto era visualmente abrumador, ideal para causar miedo. En combate, servían tanto para ataques rápidos como para crear un escudo giratorio de energía. Sin embargo, su potencia era más teatral que práctica. Los inquisidores dependían más del terror que inspiraban que de la verdadera destreza con la hoja. Aún así, su diseño quedó grabado en la memoria de la galaxia como un símbolo de la caza implacable de los Jedi supervivientes. En tiempos más tranquilos, algunos Jedi que trabajaban de forma encubierta usaban el sable oculto. Era una versión compacta del tradicional, diseñada para pasar desapercibida. Podía esconderse bajo la manga, integrarse en un bastón o incluso parecer una herramienta común. Era el arma de los Jedi Centinela,
que operaban en misiones donde la discreción era más valiosa que el combate. A menudo, esos sables solo se encendían cuando no quedaba otra opción. Entre los diseños curiosos, también estaba el sable de empuñadura inversa. No era una innovación tecnológica, sino un estilo de uso. Algunos guerreros, como Ahsoka Tano, empuñaban sus sables al revés, con la hoja saliendo por debajo del puño. Esto favorecía movimientos rápidos y giros defensivos, muy útiles contra varios enemigos a la vez. El estilo exigía agilidad y reflejos, más cercanos a la danza que al duelo tradicional. Aunque poco común, se convirtió en una muestra de independencia y creatividad entre los Jedi más jóvenes. Otro tipo poco visto era el sable bastón, una evolución del sable doble. Su mango era más largo y su estructura más resistente. Podía usarse tanto como bastón de apoyo como arma, y muchos monjes Jedi lo consideraban un símbolo de equilibrio. En algunos casos, ni siquiera se usaba en combate, sino en rituales o entrenamientos. Con el tiempo, versiones más agresivas de este modelo fueron adoptadas por seguidores del lado oscuro, que lo convirtieron en un arma devastadora. Pero la creatividad no se detuvo ahí. A lo largo de la historia, surgieron los llamados sables híbridos, que mezclaban distintos tipos de energía o cristales. Algunos podían cambiar de color, dependiendo del estado emocional del portador. Otros liberaban pequeñas descargas eléctricas al contacto. Eran armas impredecibles, difíciles de controlar, pero fascinantes para los estudiosos de la fuerza. A menudo, quienes las empuñaban no buscaban perfección, sino expresión. Querían que su sable fuera único, incluso si eso lo hacía inestable. En algunos templos olvidados se hallaron versiones más largas, los sables de mango extendido. Permitían movimientos amplios y elegantes, ideales para estilos de combate que priorizaban el alcance. Su diseño recordaba a las antiguas espadas de dos manos, y su manejo exigía disciplina y fuerza. No eran comunes entre los Jedi, pero algunos maestros los usaban como ejercicio de control. Cada movimiento debía ser exacto, sin desperdicio. El sable pica ceremonial también tuvo su lugar. Era una mezcla entre lanza y sable, con una hoja más corta y un mango largo que permitía mantener distancia. Muchos Jedi lo llevaban en procesiones o actos formales, no para la guerra, sino como símbolo de guardia eterna. Aunque sencillo, su presencia imponía respeto. Era un recordatorio de que incluso en tiempos de paz, los Jedi estaban listos para proteger. Más tarde, cuando la galaxia comenzó a fragmentarse y aparecieron órdenes menores de la fuerza, surgieron los sables de energía variable. Estos podían modificar la longitud o la intensidad de la hoja según la voluntad del portador. Permitían alternar entre modos defensivos y ofensivos, algo muy útil en duelos prolongados. Los usuarios más expertos eran capaces de reducir la hoja a una daga o extenderla hasta una lanza. Era una muestra de cómo la conexión con la fuerza podía moldear la propia materia. Finalmente, uno de los diseños más raros fue el sable con múltiples hojas, una versión extrema del sable doble. Algunos constructores llegaron a colocar 3 o incluso 4 emisores en una misma empuñadura. El resultado era tan impresionante como peligroso. La energía podía volverse inestable en segundos. Solo unos pocos se atrevieron a empuñarlos, y la mayoría terminaron destruidos o abandonados. Aún así, su existencia demostraba algo. En la búsqueda de perfección, muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El sable de luz seguía cambiando con la galaxia. Ya no era solo un arma de los Jedi o los Sith, sino una herramienta para cualquiera que pudiera comprender su naturaleza. Algunos lo usaban por deber, otros por fe, y otros por pura curiosidad. Y aunque la mayoría de esos diseños se perdieron con el tiempo, su espíritu sobrevivió. La idea de que cada hoja de luz, por extraña que fuese, reflejaba la voluntad de quien la empuñaba. A medida que los siglos pasaban, la tecnología de los sables de luz se fue,
mezclando con la curiosidad de distintos pueblos. Ya no se trataba solo de una herramienta del bien o del mal, era también un objeto de estudio, de arte y hasta de orgullo personal. Cada nuevo portador quería dejar su huella, y cada cambio contaba una historia. Uno de los más curiosos fue el sable bastón oculto, también llamado sable callado. A simple vista parecía una vara o un bastón de caminante, pero con un simple giro se revelaba el núcleo energético. Era el arma de quienes preferían pasar desapercibidos. Monjes errantes, antiguos Jedi que habían renunciado al combate o incluso coleccionistas. Cuando se encendía, el contraste entre la apariencia sencilla y la hoja brillante producía una sensación de respeto silencioso. También existía el sable látigo, o light whip. Era una de las formas más difíciles de controlar, una corriente de energía flexible que podía extenderse varios metros. Su movimiento era impredecible y peligroso, incluso para quien lo manejaba. Se decía que las Jedi que lo usaban, en especial algunas de la antigua República, desarrollaban una sincronía con la fuerza casi instintiva. Cada chasquido era como una conversación con la energía misma, un intercambio entre control y caos. Años después, los tiempos de guerra dieron lugar a ideas más prácticas. Así apareció el sable blaster híbrido, una mezcla poco ortodoxa entre dos armas muy distintas. Permitía disparar pequeños rayos de energía a corta distancia, además de usar la hoja tradicional. Era ideal para jóvenes Padawan o Jedi en entrenamiento, que necesitaban ganar tiempo ante enemigos más rápidos. Ezra Bridger fue uno de los pocos que lo usaron, no por arrogancia, sino por pura necesidad. Con el tiempo, comprendió que la verdadera fuerza del sable no estaba en sus añadidos, sino en quien lo empuñaba. Un paso más allá estaba el sable rifle, una combinación mucho más peligrosa. Para usarlo, era necesario insertar un sable completo en una ranura especial, convirtiéndolo en una fuente de energía para el disparo. El resultado era devastador, un rayo capaz de desintegrar cualquier cosa a su paso. Sin embargo, cada disparo deterioraba el sable, hasta destruirlo. Era un arma de emergencia, una que los Jedi evitaban usar salvo en los casos más desesperados. Con el tiempo, su uso fue prohibido, y solo algunos registros antiguos del templo mencionan su existencia. Entre los inventos más extravagantes se encontraba el sable guantelete. Era un dispositivo que se colocaba sobre el antebrazo y proyectaba una o más hojas directamente desde la muñeca. Fue ideado como una forma de liberar las manos del usuario, permitiendo mantener posturas de combate más libres. Aunque nunca fue ampliamente adoptado, su diseño inspiró versiones posteriores de defensas personales con tecnología láser. Se decía que algunos prototipos fueron usados en el campo de batalla, pero su energía inestable los hacía demasiado peligrosos. Por otro lado, los círculos más refinados del núcleo galáctico, apareció una versión más elegante, el Light Foil. Era una hoja ligera, pensada para el duelo más que para la guerra. No requería una conexión profunda con la fuerza, por lo que también podía ser utilizada por nobles o duelistas sin entrenamiento, Jedi. Sus mangos estaban decorados con incrustaciones y metales preciosos, más parecidos a las espadas ceremoniales que a un arma de combate. Con el tiempo, se convirtieron en símbolo de prestigio. En algunos planetas, poseer un Light Foil era muestra de cultura y disciplina, pero no todos los sables nacieron en la calma. El sable de cristal de lava fue una rareza forjada en los mundos volcánicos, donde las temperaturas podían fundir incluso el duracero. Su hoja tenía un tono anaranjado ardiente, y pequeñas partículas incandescentes caían del filo como brasas. El efecto era hipnótico, pero su poder venía con un riesgo. Los cristales de lava eran inestables y podían fracturarse si el usuario perdía el control. Solo los más experimentados eran capaces de sintonizar con ellos, pues requerían una conexión emocional intensa.
Muchos Sith los buscaron, convencidos de que ese fuego reflejaba su pasión y su rabia. Otro diseño importante fue el sable anfibio, o de pulso bifurcado. Su característica principal era poder encenderse bajo el agua sin apagarse o cortocircuitar. Fue desarrollado por el maestro Kit Fisto, un Jedi conocido por su serenidad y humor. Durante las guerras clon, su modelo fue adoptado por otros caballeros que luchaban en mundos oceánicos como Mon Cala. Era un ejemplo claro de cómo el conocimiento y la adaptación podían transformar incluso lo más sagrado en algo funcional. También se descubrieron variantes creadas por empresas privadas, como el protofilo de Tage. A diferencia de un sable tradicional, este era un arma industrial que imitaba su funcionamiento mediante una hoja física rodeada por plasma. Brillaba con un tono amarillento y producía un zumbido irregular. Era poderosa, pero poco eficiente, y dependía de un generador externo. Aún así, su existencia mostró que el mito del sable de luz era tan fuerte que incluso los ingenieros querían replicarlo, aunque fuera sin la fuerza. Finalmente, uno de los experimentos más inquietantes fue el caso de Irek Ismaren, un hombre que llevó la idea del sable al extremo. Obsesionado con el poder, se sometió a cirugías que implantaron varias hojas de energía en su propio cuerpo, una en cada brazo, pierna y antebrazo. Era, en cierto modo, un ser de sables. Su cuerpo se había convertido en un arma viviente, un recordatorio oscuro de lo que ocurre cuando el deseo de control sobrepasa los límites naturales. No se sabe qué fue de él, pero su historia se contó durante generaciones como advertencia sobre la obsesión con el poder. En este punto, el sable de luz había recorrido un camino enorme, de un cristal y una chispa de energía, a todo un universo de formas, estilos y significados. Algunos se construyeron por necesidad, otros por curiosidad, y otros simplemente por amor al arte. Pero todos compartían una verdad. Detrás de cada hoja había una intención, y esa intención, más que la forma o el color, era lo que definía a su portador. Con el paso de los milenios, los sables de luz dejaron de ser simples armas. Se convirtieron en reliquias, en mitos y en objetos de estudio. Algunos sobrevivieron a guerras enteras, otros se perdieron entre los restos de civilizaciones olvidadas. Pero todos, de un modo u otro, hablaron del vínculo entre la tecnología y la fuerza, entre el metal y el espíritu. Uno de los más enigmáticos fue el sable de hoja negra, conocido como el Darksaber. Su origen se remontaba al primer Jedi mandaloriano, Tarre Vizsla. Su hoja era plana, con bordes irregulares y un resplandor oscuro que parecía absorber la luz en lugar de emitirla. No era un sable común, sino un símbolo de liderazgo. Durante siglos pasó de mano en mano entre clanes, convirtiéndose en el emblema del poder en Mandalor. Quien lo empuñaba no solo portaba un arma, sino también una historia, una herencia y un deber. Muy diferente era el sable de entrenamiento, una versión más segura usada por padawans y jóvenes iniciados. Emitía una hoja menos potente, capaz de causar dolor, pero no heridas graves. Se usaba en las salas del templo Jedi, donde la meta no era destruir, sino aprender a controlar las emociones. Para muchos, ese primer encendido del sable era un momento que marcaba el inicio de una vida entera de disciplina y descubrimiento. A medida que los Jedi exploraban mundos lejanos, aparecieron versiones adaptadas a distintos entornos. En planetas de alta radiación, se desarrolló el sable de contención reforzada, cuya hoja se mantenía estable incluso en condiciones extremas. Era un modelo raro, casi experimental, pero representaba el deseo constante de los Jedi por avanzar sin perder su esencia. En contraste, existió un modelo tan peculiar que muchos lo tomaban por una leyenda, el sable parasol. Parecía un simple paraguas, y de hecho servía como tal. Pero al activarse, desplegaba un conjunto de hojas que giraban como un círculo de luz,
funcionando como defensa contra disparos o lluvia ácida. Aunque fue visto más como una excentricidad que como un arma seria, su sola existencia mostraba la creatividad sin límites que podía inspirar la fuerza. Otro modelo curioso fue el sable de entrenamiento remoto, diseñado para sincronizarse con droides de práctica. Este tipo de arma podía calibrarse para responder automáticamente a ataques, simulando reflejos avanzados. Muchos instructores Jedi lo usaban para enseñar a los aprendices cómo moverse con la fuerza, no contra ella. No era un arma de guerra, sino una herramienta pedagógica, pero su importancia en la formación de generaciones enteras fue incalculable. En los tiempos posteriores a la caída de la Orden Jedi, surgió una tecnología casi imposible, el sable de fase o flicker phase. Su hoja podía volverse intangible por fracciones de segundo, atravesando otras armas de energía. Era una proeza de ingeniería, pero también una rareza, pues su manejo requería una concentración extrema. Solo unos pocos lograron dominarlo, y muchos más lo destruyeron por error. Con los años, este tipo de sable se convirtió en un mito entre los coleccionistas y los estudiosos del pasado. Más tarde, con la expansión de los sistemas del borde exterior, algunos forjadores independientes diseñaron el sable prismático. Su hoja cambiaba de color según el estado emocional del usuario, reflejando su conexión con la fuerza. Podía pasar del azul al verde, del violeta al blanco en cuestión de segundos. Era hermoso de ver, pero también revelador. Delataba la inestabilidad o serenidad de su portador. Por eso, los Jedi tradicionales lo consideraban un riesgo, aunque los artistas y pensadores de la Nueva República lo veían como una forma de sinceridad espiritual. Otro tipo fascinante fue el sable de guardia cruzada, popularizado por Kylo Ren siglos después. Su diseño recordaba a una espada medieval, con dos pequeñas hojas laterales que servían como salida de escape para la energía inestable del cristal principal. Era tosco, violento y poderoso, un reflejo del conflicto interno de su creador. Aún así, su estética marcó una época, y muchos jóvenes lo consideraron un símbolo de fuerza y rebeldía. Entre los últimos modelos registrados estaba el sable de hoja blanca, usado por aquellos que habían purificado un cristal Kyber corrompido. No pertenecía ni al lado luminoso ni al oscuro. Representaba equilibrio, redención y libertad. Ahsoka Tano fue una de las primeras en portarlo, y su ejemplo inspiró a generaciones enteras que ya no veían la fuerza como una lucha entre extremos, sino como un camino personal. Finalmente, entre los mitos más antiguos, se hablaba del sable de la primera luz. Nadie sabía si existió realmente. Según las leyendas, fue el primer sable jamás creado, en una era anterior incluso a la antigua República. Decían que su hoja era transparente y contenía dentro el eco de todas las demás. No se trataba de un arma, sino de una manifestación pura de la fuerza. Algunos afirmaban que su portador podía ver el pasado y el futuro a través del resplandor. Otros decían que, al final de los tiempos, ese sable volvería a encenderse para cerrar el ciclo de la historia. Con él, el viaje del sable de luz llegaba a su conclusión. Desde los modelos más humildes hasta los más sagrados, todos compartían un propósito común: conectar al individuo con algo más grande que él. Porque, al final, no era la hoja lo que definía a un Jedi, ni la forma, ni el color. Era la intención, la calma antes del encendido, la decisión de no usarlo, aunque pudiera. Y así, entre millones de estrellas, los ecos de esas hojas antiguas seguían brillando. No como armas, sino como recuerdos de lo que la fuerza alguna vez fue. Una chispa, un camino y una promesa. Durante milenios, los sables de luz acompañaron a quienes caminaban con, o contra, la fuerza. No todos los que los blandían eran héroes, ni todos los que los temían eran cobardes.
porque al final el sable no distinguía el bien del mal, solo respondía al corazón que lo sostenía. 1. El sable clásico. El primer modelo que los Jedi consideraron puro, una hoja sencilla, estable, de una sola emisión. Su estructura no buscaba belleza, sino equilibrio. Uno de los relatos más antiguos habla de Nema Baal, una maestra de la antigua orden. Durante una emboscada en las minas de Ilum, donde los jóvenes recogían cristales Kyber, Nema perdió su sable en un derrumbe. Sin embargo, no se desesperó. Pasó 3 días meditando entre los escombros hasta que un fragmento de cristal respondió a su calma. Cuando emergió, llevaba un nuevo sable, más claro, más luminoso. Sus alumnos decían que, al encenderlo, el sonido era distinto. No un zumbido, sino un suspiro. Ella siempre decía lo mismo. Un sable no se forja con metal, sino con paciencia. 2. El sable de doble hoja. Apareció siglos después, cuando los Jedi comenzaron a entrenar contra varios enemigos a la vez. Su doble filo exigía precisión absoluta. Un solo error podía ser fatal. Uno de los más recordados en su uso fue Darth Maul, el aprendiz Zabrak de Sidious. Su destreza lo convirtió en una sombra en movimiento, pero no fue el único. En los archivos se menciona también a Yelen Mar, un Jedi de mirada serena, que lo usó no para atacar, sino para defender. Durante la defensa de Ossus, Yelen giraba su sable doble como un muro de luz, protegiendo a los Padawans mientras las naves evacuaban el templo. No buscaba gloria, solo tiempo. Su sable nunca fue encontrado, pero las huellas quemadas en el suelo aún permanecen, como si el resplandor se negara a apagarse. 3. El sable curvo preferido. Por los duelistas elegantes, su empuñadura curvada permitía golpes más naturales y movimientos más fluidos. El conde Dooku lo convirtió en su sello, pero antes que él existió Serra Lan, una maestra que enseñaba que el combate debía parecer una conversación. Su sable curvo no servía para imponerse, sino para responder. En su última batalla, contra un inquisidor que había sido su antiguo aprendiz, apenas cruzaron 3 golpes antes de que él cayera de rodillas. Serra le apagó el sable y le ofreció la mano. «No hay victoria en herir», dijo. Nadie supo qué fue de ella, pero su sable aún se conserva en los archivos de Coruscant, cubierto de polvo, con una pequeña inscripción: «Hablar con la luz». 4. El sable de guardia cruzada. Inspirado en las antiguas espadas de metal, tenía 2 pequeñas salidas laterales que canalizaban el exceso de energía. Aunque muchos lo asociaron a Kylo Ren, el diseño era mucho más antiguo. En los tiempos de la Alta República, un Jedi llamado Rin Talor forjó el primer prototipo. Vivía en un planeta helado, donde los vientos eran tan fuertes que los sables comunes se apagaban al contacto con el frío extremo. Rin construyó un emisor adicional a cada lado para estabilizar el flujo. El resultado fue un sable con 3 hojas diminutas que mantenían el núcleo brillante. Nunca imaginó que siglos después su invento se transformaría en un símbolo de furia. Él lo había creado en realidad para resistir el viento. 5. El sable de guardia del templo Jedi. No todos los que portaban un sable eran guerreros. Los guardianes del templo eran monjes, estudiosos y vigilantes silenciosos. Sus sables tenían hojas más largas y menos potentes, diseñadas más para disuadir que para destruir. Uno de ellos fue Caro Den, que pasó toda su vida custodiando los archivos sin salir de Coruscant. Su arma permaneció apagada durante 40 años. Solo la encendió una vez, durante el asalto de los inquisidores. Dicen que, antes de morir, recitó una línea de un texto antiguo: «Proteger el conocimiento es proteger la luz». Su sable fue hallado junto a una puerta abierta, como si aún esperara su regreso. 6. El sable giratorio de los inquisidores. Nacido del miedo y del control, su forma circular giraba con violencia,
y su sonido era tan fuerte que muchos enemigos huían antes de pelear. Uno de sus portadores, la séptima hermana, lo usaba no solo como arma, sino como máscara. Bajo el zumbido y las luces giratorias, ocultaba la duda. Cada giro del sable era un intento de olvidar que una vez había sido Jedi. En su último enfrentamiento, cuando la hoja se rompió, sus palabras fueron apenas un susurro. Al final, no puedes girar para siempre. 7. El sable oculto. Creado para los Jedi Centinela, que trabajaban entre las sombras. Podía esconderse en un bastón, una herramienta o incluso en una prenda de vestir. Tyren Sol, un espía Jedi, llevaba el suyo dentro de un bastón de madera. Pasó años infiltrado entre piratas y mercenarios. Nadie sospechó de él hasta el último día, cuando su misión fue descubierta. Dicen que, antes de ser rodeado, encendió su bastón y la hoja dorada iluminó todo el hangar. No atacó, solo esperó, inmóvil, como quien se despide de algo que no volverá a ver. 8. El sable de empuñadura inversa. Ahsoka Tano lo hizo famoso, pero ya había sido usado por generaciones anteriores. Su técnica se basaba en la agilidad, en el instinto. En los tiempos de la Vieja República, una joven llamada Nira Vos entrenaba con ese estilo para defender a aldeas sin causar daño letal. Su sable, empuñado al revés, le permitía desarmar sin cortar. Una vez, un niño le preguntó por qué no luchaba como los demás Jedi. Ella sonrió y respondió: «Porque no peleo para ganar, peleo para detener». Su sable se perdió, pero el eco de su método sobrevivió entre los más compasivos de la Orden. 9. El sable bastón, un símbolo de equilibrio. Su hoja no era larga ni potente, pero el mango extendido daba estabilidad. Los monjes Jedi lo usaban más como parte de sus meditaciones que para el combate. El maestro Corren caminaba por los desiertos de Jedha con uno de esos bastones. No enseñaba técnicas de lucha, sino paciencia. Una vez, un aprendiz impaciente le preguntó por qué llevaba un arma si nunca la usaba. Corren apoyó el bastón en la arena y dijo: «No es un arma, es un recordatorio de que puedo elegir no pelear». 10. El sable híbrido. El más inestable de todos. Combinaba distintos cristales o fuentes de energía, a veces con resultados impredecibles. Uno de los más curiosos fue el de Mer Dan, un joven que quiso crear el sable perfecto. Usó 3 cristales, uno azul, uno rojo y uno blanco. Al encenderlo, la hoja vibraba con un tono violeta. Durante meses intentó estabilizarlo, sin éxito. Un día comprendió que el problema no era el sable, sino su deseo de controlarlo todo. Apagó la hoja y nunca más la encendió. Dejó los cristales sobre una mesa y escribió una nota: «La perfección es solo otra forma de miedo». Así fueron los primeros 10. Simples, imperfectos, necesarios. Cada sable contaba una historia distinta, pero todos compartían la misma raíz: la búsqueda de armonía. En un universo que cambiaba sin cesar, los sables eran los únicos que seguían brillando igual, recordando a todos, Jedi, simples viajeros, que la luz, aunque cambie de forma, siempre encuentra su camino. Los Jedi siempre hablaron del equilibrio, pero la galaxia rara vez lo conoció. Hubo épocas en las que el sable era símbolo de esperanza, y otras en las que solo evocaba miedo. Entre ambas surgieron armas extrañas, híbridos, experimentos, cada uno con una historia que merecía ser contada. 11. El sable de guardia del templo. El templo Jedi de Coruscant era un lugar de silencio, y sin embargo, bajo sus suelos resonaban miles de ecos, pasos, voces, recuerdos. Allí servían los guardianes, una orden dentro de la orden. Uno de ellos fue Taro Ment, un hombre de pocas palabras. Llevaba el cabello corto, las manos curtidas y un sable de luz color ámbar con una hoja delgada y un mango largo. Durante años nunca tuvo que usarlo. Hasta que una noche,
El templo fue atacado por ladrones que buscaban cristales Kyber. Taro no los mató. Usó su sable como una barrera, desviando disparos y guiando a los jóvenes a zonas seguras. Cuando lo encontraron, su sable aún estaba encendido, clavado en el suelo, iluminando los restos de los archivos. Nadie supo por qué lo dejó así. Tal vez pensó que la luz debía quedarse encendida, aunque él no lo estuviera. 12. El sable giratorio de los inquisidores. Mucho después, el Imperio transformó el símbolo del equilibrio en una herramienta de miedo. Los inquisidores portaban sables que giraban sobre su eje, una mezcla de tecnología y brutalidad. La novena hermana, una de las más temidas, tenía un sable doble con un aro giratorio. Cada vez que lo activaba, el sonido era como el rugido de un motor. Ella solía decir que no era un arma, sino una advertencia. Pero una noche, durante una misión en los restos del templo de Jedha, encontró algo que no esperaba. Una niña, sola, sosteniendo una pequeña piedra azul. La niña le preguntó si alguna vez había sido Jedi. La novena hermana no respondió. Apagó el sable, se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Desde entonces, nunca volvió a cazar. 13. El sable oculto. No todos los Jedi luchaban a la vista. Los centinelas trabajaban entre las sombras, resolviendo conflictos sin que nadie supiera que existían. Su sable era corto, delgado, fácil de esconder. Uno de ellos fue Jex Hall, un Jedi que operaba como mecánico en los bajos niveles de Coruscant. Durante 20 años reparó naves, nunca revelando quién era. Su sable estaba integrado en una herramienta de soldadura. Solo lo usó una vez, cuando un grupo de cazarrecompensas atacó un orfanato. Encendió su herramienta y la hoja dorada iluminó el taller. Después del combate, volvió a apagarla y siguió trabajando, como si nada hubiera pasado. Cuando murió, su aprendiz encontró el sable, pero jamás lo activó. Dijo que el brillo de su maestro era suficiente. 14. El sable de empuñadura inversa. Su uso no nació del estilo, sino de la necesidad. Muchos Jedi jóvenes lo adoptaron porque favorecía reflejos rápidos y movimientos defensivos. Una Jedi llamada Nira Vos fue conocida por dominarlo en misiones de rescate. Durante la ocupación de Ketra, entró sola en una fortaleza imperial para liberar prisioneros. Su sable, empuñado al revés, parecía danzar más que luchar. En lugar de atacar, desviaba, empujaba, abría caminos. Cuando los prisioneros la vieron, algunos dijeron que no parecía un guerrero, sino una sombra con luz. Al final de su vida, donó su sable al templo, con una sola instrucción grabada en el mango: usadlo sin rabia. 15. El sable bastón. No todos los caminos de la fuerza llevaban a la batalla. Algunos Jedi dedicaron su vida a la contemplación. Entre ellos, los monjes de Jedha mantenían viva la tradición del sable bastón, largo, pesado, con una hoja pequeña al extremo. Uno de esos monjes fue Ko Ren, conocido por sus caminatas a través del desierto. Nunca lo vieron atacar. Usaba su bastón para escribir en la arena frases que el viento borraba al atardecer. Cuando un joven Padawan le preguntó por qué llevaba un arma que nunca encendía, él respondió: porque un arma sin odio es solo un recordatorio. El día que murió, su bastón siguió de pie, clavado en la arena. Nadie se atrevió a tocarlo. 16. El sable híbrido. Los híbridos nacieron de la curiosidad. Jedi y Sith experimentaron con combinaciones de cristales para crear efectos nuevos. Algunos lograron maravillas, otros desastres. Merdan, un joven del templo de Ossus, mezcló 3 cristales diferentes. Su hoja vibraba entre el azul y el rojo, una mezcla inestable pero fascinante. Durante una misión, el sable explotó parcialmente, hiriéndolo. Cuando se recuperó, decidió no reconstruirlo. La fuerza no necesita que la corrija, escribió en su diario. Años después, su aprendiz encontró los fragmentos y los usó para crear un cristal nuevo. Era violeta, y al encenderlo, el sonido era más suave que el viento.
17. El sable de mango extendido. No era un sable común. Su largo mango permitía movimientos amplios, pensados para el combate a dos manos. Los maestros más disciplinados lo usaban para practicar la precisión. En el planeta Delvian vivía Olendar, un maestro anciano que entrenaba en solitario. Cada mañana trazaba figuras con su sable en el aire, tan lentas que parecían una danza. Una vez, un aprendiz impaciente le preguntó por qué no atacaba más rápido. Olen apagó su sable y respondió: «Si puedo moverme despacio sin perder el equilibrio, la velocidad vendrá sola». 18. El sable pica ceremonial. Entre los Jedi había guardianes de rituales antiguos. Usaban armas más largas, no para el combate, sino para representar la defensa del conocimiento. Lyra Dan, una archivista, llevaba una pica con una hoja azul pálida. En los actos solemnes del templo, era ella quien caminaba al frente, sosteniendo el sable encendido. Nunca lo usó en batalla, pero cuando el Imperio tomó Coruscant, fue vista por última vez bloqueando el acceso a la biblioteca central. Sus registros se perdieron, pero su pica fue hallada siglos después, aún cargada de energía. 19. El sable de energía variable. Este modelo podía ajustar la longitud y potencia de su hoja, según la voluntad del usuario. Era un arma viva, sensible al estado mental del portador. Un Jedi llamado Rao Finn lo construyó durante las guerras clon. Su sable podía pasar de daga a lanza en segundos. Durante una batalla en Rylot, lo usó para desviar un disparo que habría acabado con su escuadrón. Al final del combate, el sable se apagó solo, agotado. Rao lo interpretó como una señal. «Incluso la luz necesita descansar», dijo, y lo guardó para siempre. 20. El sable multihoja. Uno de los inventos más temerarios. Algunos forjadores añadieron más de 2 emisores, creando armas con 3 o 4 hojas cruzadas. Eran tan peligrosas para el usuario como para el enemigo. Irel Ka, un Sith obsesionado con el dominio total, construyó uno con 4 cristales rojos. Cuando lo encendió por primera vez, la energía descontrolada lo envolvió por completo. Sus aprendices lo encontraron arrodillado, la hoja aún chispeando. Había conseguido su objetivo, un poder que nadie más podía controlar. Pero nunca volvió a hablar. Reflexión final. Parte 2. Cada uno de estos sables nació del deseo de adaptación, ocultarse, resistir, enseñar, sobrevivir. Algunos brillaron para proteger, otros para asustar, pero todos fueron de algún modo espejos. La fuerza no elegía formas, solo reflejaba la intención. Y así, entre luces ocultas y hojas giratorias, la galaxia aprendió una lección sencilla. No hay sable que no cuente una historia. Solo ojos que no se detienen a escucharla. Con el paso de los siglos, el arte del sable de luz dejó de ser una ciencia exacta. Se volvió una forma de expresión. Cada nuevo diseño era un intento de entender la fuerza de otra manera, de adaptarla a distintos mundos, culturas o emociones. Algunos fracasaron, otros se convirtieron en leyenda, y entre todos ellos surgieron los más extraños. El sable látigo. En los confines del borde exterior, una maestra Jedi llamada Ben Atel entrenaba en un planeta cubierto por selvas. Sus enemigos eran veloces y numerosos, por eso adaptó su arma, un sable flexible, capaz de alargarse como un látigo de energía pura. Al principio, nadie creía que pudiera controlarlo, pero Vena aprendió a moverlo con el ritmo de la respiración, no con la fuerza. Durante la invasión de su mundo, usó el látigo no para atacar, sino para crear un muro de luz que contuvo a los invasores mientras los aldeanos huían. Cuando el consejo le pidió que destruyera el arma, ella respondió: «La luz no deja de ser luz solo porque se curva». El sable anfibio. En los océanos de Mon Cala, donde el agua ahoga la electricidad y los metales se corroen, los Jedi tuvieron que reinventar su tecnología. Así nació el sable anfibio, sellado herméticamente,
con un zumbido más grave bajo el agua. Kit Fisto, el célebre maestro nautolano, fue quien perfeccionó su uso. En combate acuático, su sable verde parecía un rayo que flotaba, elegante y silencioso. Una vez, durante una misión, salvó a un grupo de clones atrapados en un naufragio. Cuando uno de ellos le preguntó por qué arriesgó su vida, Kit sonrió y dijo: «Porque bajo el agua, todos respiramos igual». 23. El sable de cristal negro. Nadie sabe de dónde surgió el cristal que lo alimentaba. Era opaco, absorbía la luz, y su hoja, en lugar de brillar, parecía tragar el entorno. Seren Vos, un Jedi desterrado, lo encontró en las ruinas de Malachor. El sable no zumbaba, sino que emitía un pulso sordo, como un corazón distante. Con el tiempo, Seren comprendió que no podía dominarlo. En su diario dejó escrito: «No ilumina el camino, lo borra». Cuando desapareció, su sable quedó olvidado, enterrado entre cenizas. A veces, los viajeros aseguran oír un zumbido tenue entre las piedras, como si el cristal siguiera buscando a alguien que lo entendiera. El sable de lava. En Mustafar, donde incluso el aire quema, un aprendiz Sith quiso forjar un arma con la fuerza del fuego. Su nombre era Dareth Kor, y creía que el calor era la forma más pura de la pasión. Usó fragmentos volcánicos y un cristal sintético, creando un sable que expulsaba chispas cada vez que se encendía. El resultado fue tan inestable que apenas podía sostenerlo. Durante su primera prueba, el calor derritió su propia armadura. Sus últimos pensamientos fueron de admiración, no de miedo. «He tocado la verdad», murmuró. Nadie volvió a intentar replicarlo. El fuego de Mustafar había elegido a su único portador. El sable, transparente. Entre los Jedi más antiguos existía una tradición olvidada, la del sable invisible, una hoja translúcida que apenas dejaba ver su brillo. Una maestra llamada Sae Lin lo creó para enseñar humildad a sus aprendices. «Cuando no ves la luz, aprendes a sentirla», decía. Durante un entrenamiento, uno de sus alumnos le preguntó por qué había renunciado al color. Ella sonrió y respondió: «Porque la fuerza no necesita ser vista para brillar». Su sable fue guardado en el archivo de holocrones, pero jamás fue encendido de nuevo. El sable de 3 hojas. Algunos guerreros, cansados de los duelos previsibles, buscaron sorprender al enemigo con formas nuevas. Así nació el sable triple, con 3 hojas saliendo en distintas direcciones. Uno de los pocos que logró dominarlo fue Len Ka, un duelista del periodo intermedio entre repúblicas. Sus movimientos parecían un torbellino. Sin embargo, él mismo reconocía que su arma era un acto de ego. «La fuerza no necesita adornos», dijo al final de su vida. Cuando murió, su sable fue desmontado y sus piezas distribuidas entre 3 aprendices distintos. Cada uno recibió una parte de la lección, el sable de cristales gemelos. Algunos Jedi descubrieron que 2 cristales sintonizados al mismo tiempo producían un sonido diferente, una vibración armónica. Era un sable más vivo, casi respiraba. Ari Malen lo construyó junto a su hermana gemela, Ena. Cada cristal respondía a una de ellas. En combate, el arma emitía 2 tonos superpuestos, como si las hermanas hablaran a la vez. Cuando Ena cayó en batalla, el sable dejó de encenderse. Ari intentó repararlo durante años, sin éxito. Al final lo colocó en una fuente de meditación y lo dejó allí. «Fue hecho entre 2», dijo, «y solo entre 2 debe descansar». El sable curvo de duelo. Diseñado para precisión y elegancia, el sable curvo era favorito de duelistas como Conde Dooku, que veía en su forma un reflejo del arte más que de la violencia. Pero mucho antes de él, una Jedi llamada Vara Sen lo había usado en torneos de práctica. Ella consideraba cada combate una conversación. Durante su última batalla, desarmó a su rival y apagó el sable antes de dar el golpe final. «El punto no es ganar», le dijo, «es entender lo que defiende el otro».
Su sable curvo se guarda ahora en Coruscant, sin cristal. Su forma sola basta para contar la historia. El sable de cristal cantante. En Ilum, un minero encontró un tipo de cristal que vibraba con un sonido melodioso al contacto con la fuerza. Los Jedi lo llamaron cristal cantante. El maestro Tyrbol usó uno para construir su sable. Cada vez que lo encendía, el aire se llenaba de una nota suave, casi un canto. Durante años enseñó a sus padawans a escuchar antes de atacar. Cuando el Imperio destruyó su templo, Tyr encendió el sable una última vez y lo lanzó al cielo, donde estalló en luz y sonido. Dicen que, en noches tranquilas, aún se oye su eco entre los valles de Ilum. 30. El sable de luz blanca. Este tipo de sable no pertenecía ni al lado luminoso ni al oscuro. Era el reflejo del equilibrio. Ahsoka Tano fue quien lo empuñó por primera vez, tras dejar la Orden Jedi. Su hoja blanca era símbolo de independencia, de claridad interior. Durante los años de guerra y silencio, nunca lo usó para dominar, sino para proteger a los inocentes. «No soy Jedi», dijo una vez, encendiendo sus dos sables blancos, «pero la luz sigue conmigo». Su ejemplo inspiró a generaciones que entendieron que el color del sable no define al corazón que lo porta. En la diversidad de formas, colores y sonidos, el sable de luz dejó de ser un simple arma. Se volvió una voz, una extensión del alma. Algunos sables rugían, otros susurraban, algunos ardían, otros curaban. Y en cada uno latía la misma pregunta que guiaba a todos los que los empuñaban. Con el paso de los milenios, el sable de luz se transformó una y otra vez. Cada época dejó su marca. Algunos diseños nacieron del miedo, otros del amor, otros de la simple curiosidad por entender qué más podía ser la fuerza. Pero en todos ellos brillaba la misma chispa que encendió el primero: el sable de entrenamiento. No todos los Jedi nacen listos para empuñar la luz. Los jóvenes padawans se entrenaban con sables de baja potencia, capaces de golpear sin herir. En el templo de Coruscant, una niña llamada Tyr Ibal practicaba cada amanecer. Su sable era corto, torpe y siempre se apagaba antes de tiempo. Durante un ejercicio, cayó al suelo, frustrada. Su maestro se sentó a su lado y le dijo: «Cuando dejes de luchar contra la hoja, te enseñará a moverte». Años después, Tyr se convirtió en instructora. Su viejo sable de práctica sigue colgado en la sala de entrenamiento, sin batería, pero lleno de recuerdos. El sable magnético. En los talleres de la antigua República, los ingenieros Jedi experimentaban con campos magnéticos para modificar el flujo de energía. Así nació el sable magnético, un arma capaz de cambiar el ángulo de su hoja mediante impulsos eléctricos. El inventor, Cor Den, lo diseñó para estudiar el magnetismo de los cristales Kyber. Durante una batalla, el arma se descontroló, lanzando chispas y cambiando de dirección sola. Cor sobrevivió, pero comprendió algo. La fuerza no se controla con campos, solo con calma. Abandonó el laboratorio y pasó el resto de su vida enseñando meditación. El sable con bloqueador de blaster. Durante las guerras clon, los ingenieros clonistas adaptaron un sable con un pequeño generador de campo, capaz de desviar disparos incluso sin moverse. Un capitán clon llamado Rexar lo usó durante una emboscada en Felucia. El arma creaba una cúpula de energía azulada. Cuando el humo se disipó, Rexar estaba ileso, pero los clones que protegía habían caído. Apagó el sable y lo dejó en el suelo. «Un escudo sin compañía no sirve de nada», dijo antes de desaparecer entre el bosque. El sable de entrenamiento oscuro. No solo los Jedi usaban sables de práctica. Los Sith también crearon versiones inofensivas, pero con una intención muy distinta: entrenar el odio. El aprendiz Bar-Led entrenaba con uno. Cada vez que fallaba, su maestro lo obligaba a empezar de nuevo. Con el tiempo, Bar rompió el arma, furioso, y construyó uno real.
El resultado fue desastroso. El sable se fracturó al encenderlo. Años más tarde, Barr comprendió el sentido del ejercicio. El poder que no espera se destruye solo. El sable de cristal de hielo. En los polos de Ilum se descubrieron cristales Kyber tan fríos que su hoja brillaba con un azul casi blanco. Una Jedi llamada Rinarda los usó para construir su sable. Durante las misiones, su hoja dejaba rastros de vapor helado en el aire. En una ocasión, salvó a su grupo de quedar atrapado bajo una avalancha, usando el calor del sable para derretir el hielo. Al regresar, dijo sonriendo: «El frío también puede proteger». El sable del Templo Oscuro. Mucho tiempo después, arqueólogos de la Nueva República descubrieron en Malachor un templo donde reposaba un sable petrificado. Su hoja era gris, su mango tallado en piedra. La arqueóloga Mira Solen lo estudió durante años, hasta que una noche decidió encenderlo. La luz que brotó no era brillante, sino tenue, como si viniera de un recuerdo. No atacó ni quemó, solo iluminó. «No todo lo oscuro es enemigo», escribió después. El sable fue devuelto al templo, sellado bajo cristal transparente, el sable de doble anillo. En los tiempos de la Alta República, algunos Jedi diseñaron sables con doble aro, similares a los de los inquisidores, pero para meditación en movimiento. El maestro Jaylen Kor lo usaba para crear figuras luminosas durante las ceremonias. Cada giro dejaba un rastro de luz en el aire, formando símbolos de la fuerza. No era un arma de guerra, sino de arte. Cuando el Consejo quiso replicarlo, él se negó. «No todas las luces nacen para cortar», dijo. El sable de cristal rotante. Una rareza de ingeniería. Su cristal estaba montado en una cámara giratoria que rotaba al activarse, cambiando el tono de la hoja y su intensidad. Nolbeck, un Jedi curioso, lo creó para estudiar los matices del color Kyber. Su sable podía pasar del azul al verde e incluso al violeta. Pero un día, durante una meditación, la rotación se detuvo sola en un tono blanco. Nol entendió la lección sin palabras. Cuando dejas de buscar el color perfecto, lo encuentras. El sable de luz dorada. Los sables dorados eran escasos, pero representaban la sabiduría y el equilibrio. Solo unos pocos guardianes de los templos llegaron a empuñarlos. Tera Sinube, anciano y paciente, poseía uno. Con él guiaba a los padawans más jóvenes. Su luz no intimidaba, reconfortaba. Cuando murió, su sable fue colocado en una vitrina del templo con una frase grabada bajo el cristal: «La paciencia también brilla». El Darksaber, y al final, entre todas las luces, solo uno brillaba de manera distinta. Negra como la noche, antigua como la historia misma, el Darksaber. Forjado por Tarre Vizsla, el primer Jedi mandaloriano, era símbolo de unión y de conflicto al mismo tiempo. Su hoja plana absorbía la luz y su zumbido recordaba más a un trueno que a un canto. Durante siglos cambió de manos, entre Jedi, Sith y guerreros mandalorianos. Cada portador creía tener derecho a poseerlo. Pero el sable no obedecía al linaje ni al poder. Solo respondía a quien luchaba con propósito. Cuando la galaxia volvió a fragmentarse, el Darksaber desapareció. Algunos dicen que aún está oculto, esperando al próximo portador. Otros creen que se apagó para siempre. Pero todos coinciden en algo. La oscuridad también puede tener forma de esperanza. Desde el primer cristal encendido hasta el último que se apagó, el sable de luz fue más que un arma. Fue memoria, enseñanza y espejo. Cada hoja contó una historia, de miedo, de valentía, de pérdida, de amor. Y aunque la galaxia cambió miles de veces, algo nunca varió. Cada vez que un sable se encendía, alguien elegía no rendirse. Quizá ese sea el verdadero poder del sable de luz. No cortar, ni dominar, ni imponer, sino recordar que incluso en la oscuridad más profunda, una chispa basta para empezar de nuevo.